Más entrevistas acá en Next Noticias, edición matutina, y recientemente concluyó la conferencia COP21, la conferencia o la cumbre ambiental que se desarrolló en París, Francia. Y por supuesto, pues hubo una gran participación, como ustedes saben, solamente en jefes de Estado, mandatarios, hubo casi más de 150. Entre ellos, pues nosotros estuvimos representados primero por el presidente Varela, que estuvo un par de días allá. Luego también hubo una convención de alcaldes. Aquí estuvimos conversando también con Raiza Banfield sobre todo lo que se acordó ahí. Y obviamente pues ya se ha logrado un acuerdo, ya se firmó pues entre todos los participantes cuál es el camino a seguir, cuál es la hoja de ruta que se debe tomar. Obviamente pues nosotros como participantes, como país pequeño también, pues nos vamos a ver de alguna manera impactados por todo lo que ahí se habló, por todo lo que ahí ocurrió. Y esto, pues nos contaban que va a involucrar un proyecto bastante ambicioso y costoso también. Está con nosotros esta mañana Natalia John, ella es ecologista y por supuesto pues tiene buenas noticias para nosotros. Buenos días, Natalia. Buenos días y gracias por la invitación para compartir un poco sobre los resultados de esta importante cumbre que nos afecta y nos beneficia a todos. Yo hablaba de que se logró un consenso, se llegó a un acuerdo final, un trabajo, una hoja de ruta a seguir. Sí, exactamente. Yo creo que todos debemos celebrar, seamos ambientalistas o no ambientalistas y estemos vinculados en este tema, ¿no? Yo creo que esto es importante para todos los sectores, incluso los sectores económicos. Es primera vez que 195 países se ponen de acuerdo para establecer una respuesta conjunta para la lucha contra el cambio climático. Y esta respuesta conjunta incluye diversos temas. ¿Cuáles serían los más relevantes o los más importantes que se podrían destacar en este acuerdo y que nos impactaría a nosotros aquí en Panamá? Yo creo que lo más importante, los países acordaron mantener la temperatura global promedio del planeta por debajo de los 2 grados centígrados, que es lo que indican los científicos que es lo adecuado para mantener la vida como nosotros la concebimos. O sea, que no aumente más de 2 grados. Más de 2 grados centígrados. ¿En los próximos qué cantidad de años? Hasta el 2050. Más o menos ese es el escenario que se establece y hacer el mejor esfuerzo para llegar hasta por debajo de los 1.5 grados centígrados. Eso es lo que establece y es la meta científica, la meta ambiental. Actualmente, ¿cuál es la temperatura que tenemos? Lo que han establecido los científicos es que en los últimos años el planeta ha aumentado rápidamente, obviamente porque lo que dicen los científicos es que la actividad humana hace que el calentamiento global se acelere mucho más y que ya hemos llegado a un aumento de 1 grado centígrado. Las que ya lo emisiones pone... de CO2 y todo esto, ¿no? El efecto invernadero que tanto se habla. Es que el acuerdo lo que regula son 6 gases de efecto invernadero que son gases contaminantes. Gases contaminantes que nos afectan en todos nuestros ámbitos, más allá del tema de la temperatura, también estamos hablando de contaminación a la atmósfera. Entonces, el acuerdo regula ese número de gases, esa temperatura global. Lo segundo que hace es establecer qué es lo que los países van a hacer en términos de reducción de emisiones. Reducción de emisiones traducidos es cuáles son aquellas inversiones que se van a realizar en energías renovables, en transporte sostenible, en manejo de residuos, en manejo, por ejemplo, de la parte forestal, que es lo que a nosotros nos interesa. O sea, hay una serie de medidas donde los gobiernos de todos los 196 países dicen, bueno, yo voy a hacer todo esto y voy a reducir. Mi meta de reducción es tanto por ciento de gases contaminantes. Eso es lo que los acuerdos llegan. Ahora, generalmente los países más grandes, más desarrollados, son los que más tratan de cumplir con esto que se establece, con estas regulaciones. Pero a la vez también son los que más contaminan. O sea, hay como una situación bastante complicada, ¿no? Sí, porque en realidad eso es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas que establece la propia Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Lo que te dicen es, bueno, hay un grupo de países que son los países industrializados que obviamente históricamente su forma de crecimiento económico ha estado asociado a la contaminación. Claro, la industria, ¿no? Y los países en desarrollo lo que han señalado es, bueno, tú históricamente has contaminado y has llegado a este nivel de desarrollo, obviamente tú tienes una responsabilidad histórica porque nos afectas a nosotros, que nosotros emitimos muchísimo menos que en volumen de los países desarrollados. Y esa siempre ha sido la discusión. La diferencia de este acuerdo es que más allá de ese principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, en esta ocasión los países desarrollados obviamente tienen una responsabilidad, pero los países en vías de desarrollo también van a contribuir a solucionar el problema. ¿Aquí en Panamá nosotros estamos haciéndolo bien?
de alguna forma? ¿Qué nos hace falta? Es curioso porque Panamá tiene dos lados, ¿no? El lado muy positivo de que Panamá ya ha estado invirtiendo en una economía baja en carbono. Por ejemplo, nosotros tenemos la ampliación del Canal de Panamá, que significa reducción de emisiones por acortar la ruta por donde pasan los barcos. Tenemos proyectos tan significativos como, por ejemplo, el Metro de Panamá, que también hace, en términos de movilidad, que se reduzca la cantidad de vehículos que transitan por las calles. Eso también es reducción. ¿Y el tema de que sea eléctrico influye? También influye. Sí. Aquí hay dos connotaciones. Uno es el uso de combustible, pero también la reducción por el número de carros que saldrían de circulación. Tenemos otro tipo de proyectos, como por ejemplo la planta de tratamiento de aguas residuales, que obviamente reduce gas metano y también es un proyecto de reducción. O sea que ya nuestro país está invirtiendo en proyectos de reducción de emisiones, pero al mismo tiempo nuestro país requiere implementar inversiones en lo que se conoce como adaptación. ¿Qué significa adaptación? Que todo lo que nosotros tenemos, nuestras casas, nuestros puentes, nuestras infraestructuras, se construyan de una forma segura para poder resistir cualquier impacto negativo del cambio climático. Estamos hablando de inundaciones severas, de sequías, etc. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para poder afrontar esos impactos negativos. Y eso también lo incluye el acuerdo que se alcanzó en París. Los países desarrollados tienen que movilizar dinero para que nuestros países en desarrollo puedan invertir tanto en reducción de emisiones, que es reducir las contaminaciones al aire, y también en estas medidas de adaptación para tener, obviamente, una vida no solamente con calidad, sino también segura. Y todos estos planteamientos y todos estos planes a seguir son canalizados a través de ¿qué? ¿Del Ministerio del Ambiente? Claro. ¿O a través de ONGs privadas o una combinación de ambas cosas? La principal responsabilidad es el Ministerio de Ambiente, porque todo lo que se discute internacionalmente tiene que traducirse a legislación nacional, a planes nacionales. Obviamente depende del Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente tiene una responsabilidad ahora, que es finalizar la elaboración de lo que son el plan de reducción o el plan de contribuciones de reducción de emisiones, que está pendiente. Panamá fue uno de los 10 países que no lo presentó. 185 países sí lo presentaron, y Panamá ha dicho que el primer trimestre de 2016 lo va a presentar. Hay una responsabilidad que tiene el Ministerio de Ambiente, pero hay una responsabilidad compartida de todos los sectores, porque al final lo que haga la sociedad civil y lo que presione la sociedad civil va a asegurar que lo que se discutió en ese acuerdo, que es un marco general, se pueda implementar. Y yo sí pienso que el sector privado tiene el rol más importante, porque también de él depende, uno, que se movilicen recursos más allá de lo que los países desarrollados van a aportar, porque no van a ser suficientes, y segundo, porque tienen que cambiar sus procesos productivos también para hacerlos mucho más amigables con el ambiente. Y tercero, que creo que es lo más importante, que pueden también beneficiarse de todos estos mercados, incentivos ambientales, pagos por servicios ambientales que se abren con este acuerdo. Y uno de ellos tiene que ver con los bosques. Por primera vez un acuerdo ambiental incluye el tema de bosque en su texto. Eso fue un logro muy importante de Panamá, porque Panamá lo lideró con 52 naciones que tienen bosques tropicales, y se logró incluir el texto para lo que es el manejo de bosque, conservación de bosque e incentivos para la reforestación. ¿Y nunca se había incluido el tema de los bosques? No, curioso siendo algo que tan no. esencial y primordial para la vida de cualquier país. Yo creo que también depende del planeta entero. Porque no todos los países tienen esta riqueza de bosques. Obviamente, al final son temas económicos, ¿no? Yo invierto beneficiando a alguien porque me va a retornar, y a lo mejor los bosques no retornan a los países desarrollados. Es como si estuvieras tratando una enfermedad respiratoria y no incluyeras a los pulmones. Exactamente. Tú lo has dicho muy bien, el ejemplo. Sí. Pero hasta ahora no se había logrado, y después, yo creo, de muchos años de negociación, Panamá logra insertar y mantener, porque en el proceso de las 2 semanas estuvo en riesgo de sacarse del texto, y los bosques ahora entran con mecanismos de incentivos y alternativas económicas para el sector privado, pero también para las comunidades rurales. Ahora, Natalia, ¿cómo estamos nosotros aquí en Panamá a nivel de contaminación? ¿Estamos por debajo del nivel? ¿Estamos ahí en la raya? ¿Nos pasamos? ¿Cómo se está controlando? Yo creo que depende. En el tema, por ejemplo, de contaminación al aire, nosotros sí tenemos algunos puntos críticos, porque nuestra principal fuente de contaminación al aire son los carros. Nosotros tenemos en el área metropolitana el 60% de los vehículos registrados circulando por el área metropolitana, especialmente en 3 distritos. ¿Y hay un control de cómo deben circular los autos, en la cantidad de humo que debe botar, o sea, todas estas cosas? Porque vemos a veces vehículos
que van fumigando la calle completamente. En Panamá, en temas de calidad de aire, innovó en muchos temas. Monitoreo, la Universidad de Panamá tiene estaciones de monitoreo permanentes, y qué es lo que te dice que en los picos de mayor tráfico vehicular y en las áreas de mayor tráfico vehicular, los niveles de contaminación del aire aumentan. Claro. Panamá implementó regulaciones para el control de la contaminación del aire, por ejemplo, la prohibición de la utilización de plomo en la gasolina, claro, que obviamente se traduce en la mejora de calidad de aire. Y Panamá tiene una norma de control de emisiones vehiculares desde el 2009. Sin embargo, todavía hace falta que las instituciones como la Autoridad de Tránsito Terrestre, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente le implementen. Tenemos nuevamente, tú puedes tener textos muy buenos de normas y de legislaciones, como el de las emisiones vehiculares, pero si no lo implementas, difícilmente va a poder beneficiar o cumplir con su objetivo. Y tenemos ese reto pendiente del país. Tenemos 2 normas de calidad de aire, una de fuentes móviles y una de fuentes fijas, que hay que implementar y asegurar su cumplimiento. Finalmente, Natalia, el rol que juega el Ministerio de Educación, las escuelas en el tema de ambiente, la conservación del ambiente, inculcarle a los muchachos, a los niños, porque esas cosas tú tienes que aprenderlas desde pequeño para tenerle amor al planeta, a tu país, a conservar el medio ambiente. ¿Cómo está eso? Mira, yo creo que le has dado la pregunta clave. Dentro del texto se incluye también el tema de, y Panamá firmó un acuerdo con República Dominicana para incluir el tema de cambio climático en la educación. Claro. Y el Ministerio de Educación estuvo participando. Pero en mi opinión hace falta mucho más. Y hace mucho más no solamente en el tema de sensibilización. Hace falta formar profesionales en el tema. Panamá tiene un déficit muy grande en negociadores. Tiene déficit muy grande en técnicos que vean el tema de calidad de aire, calidad de agua, el tema ambiental. El tema ambiental ¿Qué profesiones serían específicas? Mira, ingenierías ambientales, biólogos, especialistas en gestión de recursos hídricos, especialistas en forestales. El recurso humano que existe en Panamá, que es bueno, pero es muy poco. ¿Pero existe campo de trabajo? Muchísimo campo de trabajo. Existe un enorme potencial porque nosotros somos un país que depende de los recursos naturales, del recurso hídrico. Claro. Te voy a dar solamente un ejemplo. Las modelaciones de las puertas, de las compuertas del Canal de Panamá, se hicieron en una oficina con 22 argentinos que nunca han pisado el país. Lo que significa esto es que no solamente el Ministerio de Educación, sino las universidades tienen que empezar a formar ese capital humano que se requiere para poder afrontar todos estos retos que se genera por este Acuerdo Mundial de Cambio Climático. Todos queremos ser doctores y abogados. Exacto. Entonces yo creo que ahí hay un reto, incluyendo el tema de negociadores. Hay un equipo muy bueno de negociadores y hay personas y especialistas como yo que estamos pendientes de este tema. ¿Cuál es tu especialidad? Soy bióloga ambiental. Ok, bióloga ambiental. Y eso es una de las partes también que quería mencionar, porque no solamente tenemos que depender de lo que haga el Ministerio de Educación o el Ministerio de Ambiente. Yo soy parte de la Junta Directiva de la PEDE y en la PEDE tenemos un programa o una iniciativa especial de cambio climático y lo que impulsamos es no solamente la participación del sector privado, sino generar conocimientos y formar profesionales para que puedan realmente dar respuesta a todo lo que viene ahora. Estamos hablando de innovación, de tecnologías, estamos hablando de energías renovables, de manejo de recursos hídricos, toda una serie de temas que son muy importantes, temas económicos, temas de mercados, de ponerle precio al carbono. No son temas sencillos y se requiere un capital humano para realmente poder aprovechar todas las oportunidades que brinda este acuerdo. ¿Qué te motivó a ti? ¿Bióloga ambiental me dijiste? Sí. ¿Qué te motivó a ti a irte por esta carrera? Bueno, siempre he estado muy ligada al tema de conservación, pero al final lo que me di cuenta es que el tema de conservación tiene que ir acompañado con el tema de alternativas económicas y con la participación también del sector privado, que es el músculo más importante para llevar a cabo transformaciones. Entonces, al final el mensaje es ese. Más allá del Ministerio de Educación, del Ministerio de Ambiente, toda la sociedad tiene que poner su grano de arena y empujar a que esto se haga realidad y que nuestro país obtenga los beneficios que se deriven de inversiones en energías limpias o infraestructuras limpias y también, obviamente, en inversiones de beneficios económicos. Muy bien, Natalia Jones, gracias por pasar por acá y compartir con nosotros esta mañana pues todos estos conocimientos. Gracias.